Romanos 12:2. Y ahorita le voy a decir por qué lo estamos tomando este. Dice ahí Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está hablando de que no te conformes como vive el mundo, sino que te transformes por medio de la renovación de ¿qué? ¿De tu qué? De tu entendimiento. La palabra entendimiento es donde decidimos cómo vamos a caminar. Es donde decidimos si le vamos a dar rienda suelta a nuestras pasiones o vamos a caminar en santidad. Y te voy a leer este texto en una versión más actual, Romanos 12:2. En Dios habla hoy, dice: no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Ve esto: no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno y lo que es grato, lo que es perfecto. Pero me gusta mucho cómo dice, ¿no? Esta parte: cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Evidentemente vas a cambiar tu manera de ¿qué? De hablar. Dice: y llegues a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. El medio para transformar, estamos entendiendo aquí, el medio para transformar la mente, nuevamente hemos hecho hincapié y lo seguiremos haciendo, el medio para transformar nuestra mente es la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ¿cuál es el contrario? Bueno, los cristianos o supuestos cristianos riéndose de frases en doble sentido, acoplándose a las modas del mundo, a la música del mundo, al vocabulario del mundo, a las formas del mundo, a los pensamientos del mundo, pues van a hablar como el mundo. Dice que nosotros renovemos nuestra mente por medio de la meditación de las Escrituras. Es decir, es meditar en ellas y vivirlas. ¿Dónde? En el trato, en nuestro matrimonio. ¿Ok? ¿Sí quedó claro este? Se lo vuelvo a leer. Las malas palabras empiezan con malos pensamientos y malos motivos. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. El 2. El esposo o esposa, esto es algo que debemos de entender, son responsables ante Dios por cada palabra que dicen. Esto es una medida que nos va a llevar, este principio, este fundamento, a tener temor de Dios, pero aquí específicamente de lo que hablamos. El esposo o esposa son responsables ante Dios por cada palabra que dicen. Mateo 12:36. Mateo 12:36. Dice ahí, hablando nuevamente, ¿quién? El Señor Jesús. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y aquí hay una palabra importante, ociosa. ¿Qué es algo ocioso? No viene de la palabra argos, que denota o enota algo inactivo, desocupado, estéril, sin fruto, sin provecho. Es decir, cuando no estás, ¿qué? Pues ocupado de las cosas, ¿no? Hablar ligeramente. Lo que nos está diciendo aquí es que a veces consideramos muchas cosas de las que Dios nos va a llamar a cuentas, pero debemos de darle el énfasis correcto que Dios mismo le da a esto. O sea, las palabras que hablamos nos van a ser contadas y nosotros vamos a tener que dar cuentas de ella. Y está hablando aquí la exhortación de palabras desocupadas, ociosas, sin fruto, sin provecho. Vamos un día a tener que dar cuenta a Dios delante de ellas. Regresamos ahí, estábamos leyendo también Santiago, ¿no? Santiago 3:6. Santiago 3:6, por ahí empezábamos. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma, dice, es inflamada por el infierno. No, pues ahí usa palabras muy fuertes, ¿no? Para decir, ten especial cuidado de cómo te estás comunicando, y pues primeramente en tu matrimonio. A veces, ¿sabe lo que hacemos? Tendemos a minimizar ciertas cosas que Dios nos demanda en la santidad que Él nos pide. Y creo que parte que tendemos a minimizar mucho es discurso, ¿no? Como dicen los políticos, ¿no? Porque así es, ¿no? Cómo se sueltan, nada más es increíble, ¿no? Dicen, yo les voy a dar 1,000 pesos, y el otro, yo les voy a dar 3,000, y el otro, yo les voy a dar 5,000. Y pues sí, todo el mundo habla lo que quiere, ¿no? Dicen, es discurso nada más, ¿no? Eso es en el pensamiento de los hombres. Delante de Dios, lo que Dios nos llama y lo que Dios nos dice, que vamos a dar cuenta de lo que hablemos. Entonces tú no nada más puedes dar discurso, no puedes darle nada más, como dicen, así, choro a tu esposo o a tu esposa. Cuidando, como lo veíamos aquí en Santiago, que es muy fácil pecar con nuestra boca. De hecho, es algo que el apóstol Pablo, inspirado claramente por Dios, cuando habla de la responsabilidad y la culpabilidad del hombre, ahí mismo en la carta a los Romanos, habla de un pecado que todos cometemos, que es el ¿qué? El hablar mal de alguien o el utilizar nuestra boca para algo malo. Porque todos prácticamente caen en eso. Es tan fácil de caer, pero esto lo hemos llevado a que se haga una costumbre de decir, bueno, creo que no es tan malo, mientras yo viva en ciertas cosas una vida recta, no me tengo que preocupar tanto por lo que estoy hablando. Aquí la Biblia nos exhorta a todo lo contrario, debemos de considerar cómo estamos siendo. ¿Estamos guardando nuestra boca? ¿Estamos siendo sabios? ¿O estamos hablando con ociosidad? ¿Estamos dándole rienda suelta a la carne en el sentido de cómo hablamos? Y el punto también es lo que decíamos, bueno, tiene que ver con nuestro interior, ¿no? ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué es lo que abunda en nosotros? Abunda la verdad de Dios, abundan los pensamientos de Dios, las bondades de Dios, pues de eso vamos a sacar. Si abunda el mundo, si abundan nuestros pensamientos, nuestro egoísmo, nuestras formas de pensar, pues eso es lo que vamos a hablar y vamos a entenderlo así. No podemos estar hiriendo constantemente a otra persona en nuestra forma de hablar. Y no es específicamente las personas que gritan, aunque tú no grites, puedes estar hiriendo en tu forma de hablar a la otra persona, porque no estás considerando los principios de Dios. Lucas 6:45.
Lucas 6:45. Poquito antes de lo que hablábamos hace un momento. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. ¿El hombre bueno de dónde saca? De lo que hay dentro. El hombre malo, pues, de la misma forma. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Entendemos esto? Cada persona será juzgada por sus palabras. ¿Por qué? Porque éstas revelan el estado de su corazón. Todos nosotros seremos juzgados por nuestras palabras. Porque éstas revelan el estado del corazón. Y leíamos que especialmente hablaba de las palabras ociosas, ¿no? Decíamos, ¿qué son las palabras ociosas? Pues son las palabras inútiles y necias. Hay una expresión que antes, bueno, ya es muy vieja, ¿no? Es así, algunas personas solo hablan para poder escucharse a sí mismas. Eso es ociosidad. Punto número 3. Los esposos deben, bueno, es principio, ¿no? Principio número 3. Los esposos deben hablarse siempre con la verdad, pero en amor. No es verdad brutal, ¿sí? Los esposos deben hablarse siempre con la verdad, pero en amor. ¿La mentira Dios la agrada o Dios la aborrece? ¿Y por qué miente? Digo, a quien le quede el saco, ¿no? La mentira Dios la aborrece. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua ¿qué? Mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿La lengua qué? Mentirosa. Por eso debemos entender, como dice la Escritura también en Efesios 4:22. Efesios 4:22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? ¿Tu esposo, tu esposa es tu prójimo? Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu esposo o tu esposa? Desechar ¿qué? La mentira y hablar la verdad.
No, hermano, no se te haga algo común hablar mentira. Es muy peligroso. Se te va, podemos entenderlo así, es como cuando alguien tiene un vicio ahí de alcohólico, de fumador, que ya ha caído preso, ¿no? En ese tipo de cosas. Se vuelve un vicio. Y te cuesta más trabajo decir la verdad. Llega un punto en que decir la verdad es muy difícil. Y mientes tras mentira. Y ya bueno, llega un punto en que ya se empieza a caer todo porque tuviste que usar tantas mentiras para construir ciertas cosas que llega un momento que se te empiezan a olvidar. Entonces te preguntan, oye, pero ¿no dijiste ayer que no pasó? Ah, no, sí. Es que no te conté el otro. Y sacas otro cuento, ¿no? En pura mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. La Biblia nos dice que es algo que aborrece Dios y que debemos desechar y hablar la verdad entre nosotros. Pero aquí hay algo bien importante. Hablar la verdad no siempre es fácil. ¿Sí o no? De hecho, algunas veces causará dolor hablar la verdad. A veces tendremos que decirnos entre esposos verdades desagradables. ¿Cuál es el problema? Creer que es más fácil decir algo engañoso o rebajarlo, simplemente evitar el asunto. Pero lo correcto ante los ojos de Dios es que de manera paciente, bondadosa, prudente, sabia, decirle a su esposo o a su esposa lo que tiene que decir, lo que la otra persona tiene que decir, con fundamento bíblico, en amor, en paz, en templanza. Pero no deje pasar. No, los cristianos, el matrimonio cristiano no utiliza esa práctica de evitar asuntos para no caer en problemas. Eso es mentir. No está siendo íntegro. ¿Cuál es el principio de esto que te estoy diciendo? Mateo 18:15. Mateo 18:15. Ya se lo sabe, ¿no? Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Participará este principio en el matrimonio? Pues sí. Pero hemos olvidado, y esto se ve claramente en las iglesias, no hemos olvidado la confrontación y preferimos la diplomacia, ¿no? Y nos gusta más vivir en la diplomacia. Tú no me dices, yo no te digo. No es así. Dice, por tanto, si tu hermano peca, bueno, Reina Valera 60 dice contra ti, pero el original dice peca, o sea, contra ti o contra quien sea. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay que hacerlo, claro, ¿no? Como decíamos, con sabiduría, considerándote a ti mismo, con templanza. Si te has rehusado decir la verdad, es momento de que empieces a poner este principio. Habla la verdad. Número 4. Los esposos creyentes tienen que dejar el lenguaje indebido. Los esposos creyentes tienen que dejar el lenguaje indebido. Es que da miedo, hermanos.
Una vez un matrimonio cristiano me envió, no sé por qué, yo dije, ¿por qué hicieron esto? Me envió la conversación que tuvieron una pelea. Y dije, ¿estos son cristianos? Se hablaban con unas palabras que yo decía, no puede ser. Como dicen, no, te da pena ajena, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? Y que digan que son cristianos. Los esposos creyentes tienen que dejar. Es decir, estamos hablando que es un mandato, no es una opción. Colosenses 3:8, ahí lo dice. Tienen que dejar el lenguaje indebido. Y está ahí Colosenses 3:8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí entra lo que podemos entender como lenguaje indebido. Groserías, furia desenfrenada, expresar extremos fuera de entendimiento racional, los gritos. ¿Qué es malicia? Porque dice aquí, para ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo. ¿Qué es malicia? Malicia es desear algo malo hacia otra persona, difamar a alguien, utilizar un lenguaje detractor, un lenguaje obsceno, con la intención de herir o lastimar a alguien. Eso es malicia. Es decir, cuando a veces usas hasta palabras abusivas. Y es lo que yo te decía aquí. Aunque a veces el control de las emociones en ocasiones puede ser difícil tenerlo, pues nosotros tenemos al Espíritu Santo, y ¿sabe qué es lo que parte que nos ha dado el Espíritu Santo? Es dominio propio. ¿Sí? Debes de ejercer ese dominio propio. El lenguaje indebido, entonces, hermano, lo tenemos de tener muy claro, es pecado. Tenemos que reemplazar las palabras ofensivas, insultos y todo lo demás con verdad dicha en amor. Y ahí es cuando el lenguaje indebido dejará de estar presente en el matrimonio. Pero te vuelvo a decir, si no sabes qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios quiere, pues ¿cómo lo vas a decir? ¿Cómo? ¿De dónde vas a sacar? Pues de la abundancia de tu corazón, pero ahí el problema es que tu corazón está ¿qué? Pervertido. Debemos de reemplazar las palabras, las malas ofensas, los insultos con la verdad. Y hablando no de mi verdad o tu verdad, sino la verdad de ¿quién? De Dios. Ahí es cuando el lenguaje indebido dejará de estar presente en el matrimonio. Cinco. Esto es algo importante. Los esposos deben de dar el beneficio de la duda. Los esposos deben de dar el beneficio de la duda a su cónyuge al juzgar sus motivos. Sí, porque decimos, ¿cuál es lo que decimos? Es que yo te conozco, ¿no? No importa cuánto usted cree conocer a su esposo o a su esposa, solo Dios puede juzgar los motivos. Cuando una persona cree así al 100% que sabe lo que la otra persona está pensando, solamente está suponiendo.
Y hasta, mire, el pensamiento humano, es decir, la psicología, habla que una persona que solamente basa sus cosas en suposiciones tiene un trastorno de comunicación. Así ellos lo refieren. No recuerdo exactamente cómo lo hablan, pero habla que es un trastorno de comunicación cuando tú actúas en suposiciones. O sea, que tú ya dices, no, yo ya sé perfecto. A veces es que ya nos empezamos a sentir Dios, ¿no? Yo ya sé cómo va a actuar, yo ya sé porque yo lo conozco, porque yo la conozco. Y eso es algo básico, clásico, que siempre, por ejemplo, a mí que yo digo tener varias consejerías con matrimonios, me lo dicen. Es que ya sé qué me va a decir, es que ya sé cómo va a actuar, es que yo para qué voy y le hablo, o sea, ya sé cómo es. No, es un error. Te digo, si el mundo, el hombre natural, en su entendimiento de las cosas, lo ve como una falla, nosotros le deberíamos de dar cabida a eso. Es decir, no juzguemos con suposiciones y reacciones basadas en lo que cree usted que la otra persona está pensando. Aunque ya, porque inmediatamente nos viene un recuerdo de algo que hizo, ¿no? Ah, es que ya sé porque la vez pasada, no, eso fue la vez pasada. Cristo lo dijo, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Sí? No juzguemos nada antes de tiempo. Porque esto nos lleva al 6. Es muy probable que un esposo o una esposa peque si constantemente usa palabras imprudentes. Es decir, ser una persona imprudente te va a llevar muy probablemente a caer en pecado. ¿Sí? No seamos imprudentes en nuestra forma de hablar y de comunicarnos. Es decir, seamos ¿qué? Prudentes. Proverbios 12:18. Si quiero ahorita le doy el verso del anterior, nada más que se me borró ahorita específicamente, ahorita se lo busco y se lo doy. Pero del 6 es muy probable que un esposo o una esposa peque si sus palabras son imprudentes. Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es decir, aquí Salomón está comparado el lenguaje imprudente con ser como golpes de espada. En otras palabras, las palabras imprudentes hieren profundamente a la persona que las recibe. Infligen dolor, hieren a la otra persona. Es decir, en el matrimonio tiene que ser usted prudente. Yo voy a decir el clásico, ¿no? Cuando entre esposos se andan ventilando, es tan imprudencia que luego lo hacen hasta con otras personas y ya no sabes ni dónde hacerte, ¿no? Eso es ser imprudente. Y estás hiriendo a la otra persona. Recuerda, dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, dice, es que medicina. Si hablamos de una manera que herimos a la otra persona, estamos siendo imprudentes.
cuando somos crueles. Hay que seguir el ejemplo de Cristo, hermano. Primera de Pedro 2:23. Ahí dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Seamos prudentes. Y si el otro no está siendo prudente en usted, en el otro, caiga la prudencia. Porque imprudente uno y imprudente el otro, pues bueno. Vean lo que dice Primera de Pedro 2:23, que quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, ¿había prudencia en el Señor Jesús? Claro. Nuestro Señor se encomendaba a Dios, no luchaba con el malo. Mira, te leo Proverbios, o lo que acabamos de leer, Proverbios 12:18, en una versión actual. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Traen bienestar. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de ¿qué? De dar gracia a los oyentes. Aquí esta palabra que dice corrompida se refiere a algo como descompuesto, algo que pudre lo que rodea, como una fruta rancia, una carne putrefacta. Lo hemos dicho, ¿no? Si usted mete una manzana podrida en una caja de manzanas, ¿qué va a suceder con las otras manzanas? Se van a podrir igual. Ninguna palabra corrupta, podrida, descompuesta, rancia, putrefacta salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al que te oye. ¿Será importante este principio en el matrimonio? Pues es con quien más habla usted. Punto número 7. Es más probable que los esposos escuchen si su lenguaje es paciente. Es más probable que los esposos se escuchen si su lenguaje es paciente. ¿Sí? ¿Dónde está ese principio? Proverbios 25:15. Salud. Proverbios 25:15. Dice ahí, con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda, dice, quebranta los huesos. Aquí hay que denotar el contexto histórico de lo que estaba diciendo en la parte número 1. Con larga paciencia se aplaca el príncipe. Si nos vamos antes, sabemos, los gobernantes de la antigüedad tenían un poder absoluto, ¿no? No tanto, bueno, hoy ya casi no hay gobiernos así, todavía lo hay, pero no como en el énfasis de antes, ¿no? Y bueno, estos gobernantes pudieran ser muy arbitrarios. Y para tratar, la gente que iba a hablar, para tratar con ellos era más sensato comportarse con mucho tacto, con mucho trato, para que les pudieran escuchar, porque si no estos
no los iban a considerar. Entonces por eso sale este principio de sabiduría: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y con la lengua blanda, y dice, y la lengua blanda quebranta los huesos. Te decía, es más probable que haya una mejor comunicación, que los esposos escuchen, si entendemos este principio, ¿no? Porque el problema, yo creo que en el que caemos es, tal vez a veces por los problemas caemos en la desesperación. Pero recuerde, ¿usted para cuánto tiempo se casó? A ver, dígalo fuerte. Para toda la vida. Y entendiendo, ya quitando este ejemplo que decíamos, ¿no? Que no es en el matrimonio donde acaba todo, sino donde empieza todo, pues las cosas no se van a resolver, muchas cosas no se van a resolver inmediatamente. Hay que ser, ¿qué? Pacientes en nuestra forma de hablar, el uno con el otro, y aquí específicamente en los errores del otro. ¿Dónde vamos a tener que extender más la paciencia al hablarnos? Pues en las fallas del otro. Porque esas son las que más nos van a ¿qué? A impacientar. ¿Sí o no? Por ejemplo, es un consejo ahí a la mujer, porque pues a veces los hombres somos más dados a que si nos llegan y nos hablan fuerte, nos cerramos, somos más egoístas, ¿no? Entendemos ese cuidado, ¿no? De que crezca muy rápido la soberbia en nosotros. Entonces es un consejo. Y aquí, pero no estamos hablando de una dulzura fingida, ¿eh? O sea, estamos hablando de sabiduría. O sea, de sabiduría, e ir en esa sabiduría va a ser más fácil que su esposo le escuche si usted va con sabiduría, con dulzura, aún a decirle cosas que tiene tal vez que hasta molestarle en su forma de comportarse, tanto con usted como con otra persona. Va a ser más fácil si usted va con una lengua blanda, que vaya y lo hable de una forma todo lo contrario, ¿no? Brusca, tosca. Pero le digo, aquí la advertencia es: el lenguaje dulce no debe de ser utilizado para manipular o para salirse con la suya, sino es una forma piadosa para persuadir a su esposo o su esposa, para hablar con él con respecto a la situación que se tenga que hablar. Sí, porque si no, usted va a ver que si le habla bonito dice que sí, y lo puede empezar a utilizar para manipular. No es el punto. Porque ahí ya nos estamos aprovechando, ¿no? Es como quieren aprovecharlo, ¿no? Te dicen, si tú das 100, Dios te va a dar más. Entonces ahí, en lugar de dar con agradecimiento, lo utilizamos aprovechándonos, ¿no? Número 8, debemos de ser sabios y amables cuando conversamos. Debemos ser sabios y amables cuando comenzamos. Ya vamos a terminar, nada más espéreme tantito. Proverbios 31:26. Sabios y amables cuando conversamos. Proverbios 31:26 dice: cuando habla, lo hace con sabiduría; cuando instruye, lo hace con amor. Sabiduría, ¿qué es? Entendimiento, inteligencia, saber las cosas. Y aquí hablando sabiduría de lo alto, estamos a entenderos en la que debemos de tener. Dice: y cuando instruye, lo hace con amor. Debemos de ser piadosos, sabios, amables cuando abrimos nuestra boca, con sabiduría, con bondad.
Ya sabemos el principio, te hace falta sabiduría, Santiago lo dice, pídela y Dios te la dará. Santiago 1:5. ¿Por qué? Porque solo la sabiduría divina te va a capacitar para hacerlo correctamente. Y el 9, el último. Debemos de purificar nuestro lenguaje hasta que sea cada vez más y más perfecto, más y más conforme a la voluntad de Dios. Que este pudiera ser el entendimiento, este principio es, debemos de aplicar todo lo anterior. Es bien importante, ¿por qué? Porque podemos saberlo, pero no lo aplicamos, y ahí hay un problema, ¿no? Debemos de purificar nuestro lenguaje hasta que cada vez sea más y más perfecto. Proverbios 10:20. Proverbios 10:20. Dice, ahí ve lo que dice, plata escogida es la lengua del justo. Dice, mas el corazón de los impíos, dice, es como nada. Las buenas palabras van a traer buenas cosas, pero para tú empezar a hablar de una forma correcta, bueno, debes de purificar, de santificar tu forma de hablar. Ya entendimos cómo, hablando la verdad, teniendo sabiduría, considerándonos a nosotros mismos, no considerando a la otra persona. Es un principio que el mismo Cristo nos habló, ¿no? Como quieras que te traten las otras personas, trata tú. Como quieres que te trate tu esposo, trátalo a él. Como quieres que te trate tu esposa, trátala a ella. Debemos de purificar nuestro lenguaje, quitando las malicias, quitando la gritería, quitando todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, refrenando nuestra boca, no hablando cosas ociosas, no dándole rienda suelta a la ira, quitando todas las malas palabras de nuestra forma de hablar dentro del matrimonio, y esto claro se va a esparcir a todo lo demás. Debemos de purificar nuestro lenguaje. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos, dice, es como nada. Termino, volvemos. Te vuelvo a leer Santiago 3:9. Te voy a leer una versión más actual y ahí terminamos. Santiago 3:9. Dice, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Dice, así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitonas y una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Señor, te damos gracias. Y hoy debemos de considerar esto, ser esposos sabios que guarden su boca. Que la guardemos para darte gloria y para bendecir, Señor. Considerando tu palabra, Señor, y rogándote que tú seas el que nos guíe, el que tú nos instruya, si cómo nos comunicamos es como lo debemos de hacer. No siendo egoístas, no hablando mentira, mi Dios. Y te pedimos que tú nos hables en lo personal, para que tú nos muestres cómo hemos estado cumpliendo esto. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.